Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitown. Y como estáis viendo, estoy aquí en la calle. Creo que se ve ahí la bandera de Estados Unidos, de Canadá y de Estados Unidos, que seguramente no me hayáis escuchado, porque estamos en el Hotel Hilton, aquí en Ontario. He venido, como os dije, a una convención de Lego. Y bueno, como os dije, mientras iba a estar aquí en Canadá, iba a intentar hacer contenido relacionado con Lego. Y hemos venido aquí al Hotel Hilton a una convención llamada Bricks on the Six, que se celebra en Ontario. Por cierto, espero que se me esté escuchando bien. El contenido que vais a tener va a ser básicamente este, y también en mi viaje a Nueva York, como es la tienda de Lego de la Quinta Avenida. No sé si en qué orden lo subiré, si ya lo habré subido o si lo voy a subir más adelante. Entonces nada, voy a ir ya con el voiceover encima de todos los vídeos que he grabado. No creo que pueda poner todo porque he grabado un montón de contenido, pero había un montón de mocks de la gente de Star Wars, de City, de los Vengadores, o sea, había de Harry Potter, había muchísimos mocks que estaban súper chulos. Así que nada, espero que os vaya a gustar lo que os voy a poner por ahí y luego nos despedimos al final del vídeo. Venga, dentro con los clips. Y después de esta pequeña intro que grabé estando allí, vamos a pasar a la voz en off y os voy a ir enseñando vídeos y fotos del evento en sí. Pero antes de continuar, quería agradeceros el haber llegado a 2000 suscriptores. Justo hace un par de días llegué y el 23 de agosto hago un año con este canal. Nunca pensé que podríamos llegar a esta cifra tan pronto y estoy súper agradecido porque me habéis permitido durante este año compartir mi hobby creando una comunidad maravillosa. Continuando con el evento, Brick on the Six, que es así como se llamaba, es el evento de Lego más grande organizado en Canadá y tuve la oportunidad de ir ya que coincidían las fechas en las que iba a estar yo allí en Toronto. Nunca había acudido a un evento similar ya que en España no me suena que se organicen y si lo hacen sinceramente no me he enterado y eso ya es mi culpa, pero la verdad es que quedé impresionado. Voy a empezar mostrando la zona de venta. Había unos cuantos puestos de venta donde podíamos comprar figuras, sets, polybags, piezas e incluso elementos customs a diferentes personas. Pese a que el cambio entre el dólar canadiense y el euro a mí me favorece, tenía la sensación de que todo estaba un poquito más inflado su precio y terminé comprando simplemente pues unas piezas de color verde oliva que pues eran 100 por 3 euros al final y me parece que estaban bastante bien, y unos blaster customizados muy chulos que pretendo usar en mis siguientes mocks. Antes de continuar me gustaría que me dejarais en los comentarios si este tipo de contenido diferente os gusta y de las fotos y vídeos que iré dejando de fondo, cuál ha sido la creación o mock que más os ha llamado la atención. Además quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Pasada a la zona de la tienda, en la que estuve una media hora más o menos, teníamos una zona menor de pasillo que rodeaba a lo que sería la sala principal, con construcciones un poco más pequeñas, aunque había algunas que también eran bastante grandes, simplemente pues el volumen que había por estar dentro de un pasillo era inferior. Y desde este pasillo, por dos puertas, podíamos acceder a la sala central. Como estaréis apreciando en las fotos y vídeos, esta era ya una sala bastante grande, llena de personas y de mocks increíbles. Como era de esperar, lo que más me gustaron estaban relacionados con Star Wars, pero no eran los más impresionantes, ni mucho menos, ya que había mocks de tamaños gigantescos. O sea, había una torre que a lo mejor estáis viendo en pantalla, así cuadrado para dejarla de fondo, que medía como 2 metros y pico, ciudades con trenes totalmente funcionales bastante grandes, se conectaban varias mesas y un castillo que fue uno de mis favoritos, no solo por su tamaño, porque estaréis viendo que es un castillo tremendo con unas murallas gigantes y con un interior bastante detallado, sino también, como digo, por este detalle, esta atención al detalle, porque había un gran número de figuras tanto dentro, en las murallas internas, fuera teníamos orcos, había agua, creo recordar, había muchos elementos que hacían que este castillo fuese uno de los más grandes que he visto en persona en mi vida. Y sinceramente con los mocks me gustaría empezar a hacer mocks medievales un poquito más adelante, aunque sean torres pequeñitas y cosas así, y desde luego esto me anima mucho a que en el futuro, si tengo tiempo, poder empezar también con este tema de los mocks. Por hablaros un poco más del evento y cuánto me costó, en principio había 3 opciones para acudir, siendo las dos más básicas pagar por ir por la mañana, de 9 a 12 o después de comer, otras 3 horas creo recordar, tanto el sábado como el domingo. Esta opción nos costaría 20 euros, dependiendo de cualquiera de las 4 opciones que quisiésemos elegir. Y luego había una opción que estaba agotada, yo reservé las entradas, creo que fue, pues el evento fue el 23 de julio, yo las reservé en mayo/junio, y esta opción que estaba agotada solo la recomendaría si vivías cerca del evento, porque yo tardé una hora en ir en tren, pero era por 50 dólares podíamos acudir ambos días, y creo que esta opción a lo mejor pues nos incluía una bolsita de piezas exclusivas de la convención, tal vez con un ladrillo serigrafiado pues de Bricks on the Six, que pues es algo de Toronto y demás. El evento en sí me pareció bastante bien organizado, había agua para todos los asistentes gratuita,
pues había un montón de baños. Ya recordad que esto, bueno, no lo he mencionado, sí al principio, esto era en un hotel, o sea que estaba bastante bien el sitio, estaba muy bien acondicionado y en general, pese a que había bastante gente, era todo bastante tranquilo, bien organizado, no hubo ningún problema y en ningún momento tuve sensación de agobio. Puede que al estar organizado en Canadá esto tuviese algo que ver. Si hubiese estado organizado en España seguramente hubiese habido bastante más griterío. No sé si en vuestros países se organizan eventos así, pero me parecen oportunidades increíbles para conocer a la comunidad local y aprender nuevas técnicas, así como obtener inspiración, pero en el futuro poder hacer algún mock similar en calidad a algunos de los visto aquí, porque de verdad que es que os podía volar la mente, aunque en tamaño más reducido, porque aquí hay unos mocks increíbles, colaboraciones que llevan desde luego meses en ser creados y sinceramente no me veo llegando a este nivel nunca. Quiero mencionar algunos por separado que grabé un poquito más, como esta base imperial enorme. Me gustó mucho la estructura de la misma, construida en una montaña, dando una sensación de tamaño muy espectacular. Tenía bastantes soldados en la parte frontal y construida en la montaña. En la zona de arriba teníamos oficinas con todos los oficiales, teníamos a Krennic con una parte que estaba como los planos de la Estrella de la Muerte, con mucho detalle, estaba súper chulo. También de la parte superior de la montaña había rebeldes en speeders, un toque que me parecía muy bueno, no solo mostrando como una facción del universo como serían los imperiales, sino que también los rebeldes están ahí al acecho. Otro mod que me gustó mucho fue la estructura que movía unas bolas naranjas por todo un recorrido enorme, que eran como 4, 5 o 6 mesas, la verdad que era espectacular, donde había una zona en la que se podía incluso interactuar con una grúa para coger varias bolas y que siguiesen su recorrido. Me sorprendió muchísimo la torre que subía las bolas, luego pues hacía caída, había una zona con una canasta que metía las bolas en una canasta, o sea, la verdad que era increíble porque el recorrido tenía una longitud muy grande y habían conseguido introducir un montón de motores y de técnicas distintas que hacían que las bolas pues fuesen en el infinito, en este circuito, desde el punto A hasta el B, pero circulando infinitamente. Aparte del castillo que mencioné al principio y que supongo habré ido poniendo imágenes durante el vídeo, también me encantó una recreación de Hogwarts con la batalla entre Voldemort y Harry y un comedor lleno de personajes que estaba representando un festín y estaban disfrutando de él, donde creo que también había varios easter eggs, porque creo recordar que fuera teníamos a Doctor Strange y seguramente habría más easter eggs que yo no pude ver colocados por la sala, pero la verdad que era increíble la atención al detalle y el número de figuras que había en un espacio tan reducido, por así decirlo, aunque era bastante grande. Me pareció una experiencia increíble y, como digo, me gustaría averiguar si este tipo de eventos se realizan en España, más en concreto en Madrid, que es de donde soy, porque me encantaría acudir y desde luego creo que impulsan mucho a la comunidad y al hobby en general, pudiendo demostrar qué cosas se pueden hacer con Lego, no simplemente realizando pues sets que ya vienen diseñados por ellos mismos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que este tipo de contenido no es tan atractivo como los vídeos de rumores, pero me parece también muy interesante para que veamos las cosas que rodean nuestro hobby y obtener inspiración y ánimos en caso de que queramos hacer algo similar, y desde luego me parece que es algo guay y chulo que quiero seguir haciendo en el canal, traer este tipo de vídeos distintos, como hago con los mocks, como hago con algún blog de la tienda, y os enseñaré la tienda de Nueva York y cosas así que a lo mejor no podemos ver en otros sitios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois la gente que impulsa este canal y la comunidad. Sin vosotros nada de esto sería posible y sois la razón principal por la que creo este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.